Queridos amigos, estamos en Estudio White, en este nuevo capítulo de Viaje de Ida, este podcast donde vamos a entrevistar viajeros, exploradores, aventureros. Y en el capítulo de hoy tenemos una tremenda pareja de invitados, Tatán y Jesús, que tienen una historia increíble que nos van a contar todo eso en el capítulo de hoy. Historias que no han contado en ninguna otra parte, tragedias, historias, cómo salir de la vida convencional, cómo mantenerse en el viaje en ruta, cómo vivir esa vida de sueños de irse en tu auto y viajar y tener un estilo de vida nómade. Eso y mucho más en el capítulo de hoy de este podcast Viaje de Ida, aquí en Estudio White. Queridos amigos, bienvenidos al tercer capítulo de este podcast Viaje de Ida. En este capítulo que estamos acá en las dependencias de Estudio White, con al tope de calidad en audio, en imagen, y de verdad en un lugar muy cómodo para poder hacer este podcast en el cual yo necesito estar en confianza y relajado para poder llevar hasta ustedes las historias más increíbles de viajeros chilenos, de aventureros, de exploradores, que en el fondo busco llevarlo hasta ahí, hasta donde ustedes estén viendo este video, estas historias, ya sea en una tele, en un computador o en un celular, llevarles estas historias que seguramente los van a inspirar a ustedes también a hacer sus propios viajes. Los invitados del día de hoy me empezaron a etiquetar hace mucho tiempo en sus videos. Y yo llegaba a la notificación y decía, pero yo no los conozco, no voy a compartir esto en mis redes. Son de personas que no conozco. Y seguían, y yo los miraba y empecé a seguir su historia, hasta que por azares de la vida nos encontramos hace muy poquito, y hoy día para mí es un honor recibirlo, una pareja chilena, viajera, aventurera, que viaja como por necesidad, pero también por el placer de estar ahí conectando, compartiendo y viviendo el momento presente en la naturaleza. Seguramente ya lo han visto en otras partes, viajan en una especie de combi rusa para la guerra, adaptada para vivir, así que bueno, ¿qué más decirle? Ustedes a lo mejor los conocen como Nos Arrancamos un Rato. Yo los conozco por Jesús y Tatán, así que bienvenidos, chiquillos. Gracias, Muchas Seba. gracias, Seba. Veíamos el potencial que tenía desde un principio, entonces por eso te etiquetábamos tanto. Qué locura, y me llegaban notificaciones, llegaban y yo decía... Y eso habla de nuestra personalidad como insistente de ir a para buscar, lograr el objetivo. Loco, ¿cachai? es que me impresionó y nunca le bajaron. O sea, nunca por un visto. Ustedes dijeron, no sigamos etiquetando, ¿cachai? Ustedes siguieron y yo... Bueno, se nos pone algo acá a la ministra Onda de Paraguay, hasta que nos invitó a su oficina, Sí, etiquetando. Horrible. Algún día nos va a Pero sabéis ver. que acá pasa algo bien divertido porque me mira y me apuntó a mí. Yo, si hubiese podido, lo habría apuntado a ella. Claro. No sé quién te etiquetó, pero probablemente un poco los dos. Llegaba de ahí, Sí, exacto. muy interesante. Y ahí empecé a seguir su historia y decía, oh, qué envidia andar allá viajando. Y como tener el viaje como estilo de vida. Pues. Así que bueno, de eso y mucho más vamos a conversar hoy día. Así que muchas gracias por haber venido. A ti por invitarnos. Sí, bueno, a ti. Ya pues. ¿Cómo le decimos a la gente que los ve por primera vez quién es Jesús, quién es Tatán? Jesús, partamos por ti. ¿Dónde naciste? ¿Cuál es la naturaleza que tienes como primer recuerdo así? ¿Qué naturaleza te rodeaba? Yo nací en Santiago, ¿Ya? pero viví toda mi vida, toda mi niñez en Talagante. Talagante. Somos 5 hermanos y nada, pues vivíamos al lado de mis primos, entonces el panorama era hacer guerra de terrones, como el barro duro. Teníamos una sequía al lado que hacíamos Bueno. club como con materiales así como de construcción, pero yo era la única mujer más grande, mi prima que me seguía era más chica y mi hermana una guagua. Entonces los hombres hacían su club y a mí me construían uno al lado, pero yo se los tenía que pagar la construcción, entonces yo les tenía que ir a hacer aseo a su club. Mega. En una sequía nos pasaba el río por abajo. Tengo como harto recuerdo de contacto con la naturaleza. O sea, mi mamá siempre iba a la feria a comprar las verduras y siempre llegaba con un pollito, un conejito. Teníamos las gallinas que ahí nos ponían los huevitos. Mi tata llevó La feria, qué sí, interesante. la recuerdo. feria, que ahora como que está tan de moda que uno adopta perro. Ahí le ponían la caja al perro y tú te lo llevabas y era lo Claro, mismo que hacen hoy día. sí, po.
y mi abuelo me acuerdo que nos llevó un ternerito que se llamaba cacao sopaipilla. Entonces siempre teníamos Esos como nombres de... contacto con naturaleza por vivir en una parcela en el campo. Al Me final. imagino mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno. Exactamente. Y un valle es Talagante, pues, como un Talagante, valle entre montañas. Claro, y harta alergia, hay muchos aromos, yo soy súper alérgica, entonces yo al principio no salía del jardín hasta que mi mamá cachó que era el aromo y tuvieron que cortarlo y ahí yo ya podía salir a jugar con el resto. Sí, claro. Pero claro, tengo... Acontecía de El chiquitita. planeta se oye. tiene que adaptar a la Jesús, o sea, no se ilusionen. Nació al lado del árbol que es alérgica. güey. ¿Cómo pasó eso? Pero nada, mucho recuerdo de infancia, al final jugamos con un palo y el Claro. árbol, como que eso era... Afuera siempre. Siempre en el jardín. De hecho, yo no fui a jardín porque mi mamá decía, ¿para qué ir al jardín si tiene el jardín de su casa? Imagínate, sí, tal cual. Y así era. Ya, bueno, interesante. Tú Tatán, ¿cómo? Yo dónde soy naciste? más citadino, o sea, Más soy de citadino. Santiago y sí tengo varios episodios de mi niñez, en el fondo, fuera de Santiago. Soy de una familia de 5 hermanos también. Mi viejo, yo siempre ¿Y digo... qué, son el mismo número de hermanos entre los dos? Sí, Sí, pues, ¿verdad? Somos dos. 5 ellos y 5 nosotros. Y Ve- yo soy la segunda y tú eres el segundo. Yo soy el... Sí, pues somos dos. somos- ¿Qué? acabamos de Cacha, cachar. mira. ¿Acaban de cachar ahora? Sí, recién. Me O sea, capaz que lo hablamos en algún minuto, pero sí. yo me acordaría. Bueno, Mira, sí. interesante. Pero en mi caso, mi familia, mira, mis dos viejos trabajaron gran parte de la vida y entonces a mí me dejaban mucho tiempo, digamos, años, donde mi abuelo vivía en Parral. Y entonces, claro, sí me acuerdo, yo me iba a meter entre medio de los maestros ahí trabajando, los guasos, yo me subía al camión, al tractor, todo. Yo como que mis primeros años de vida tengo mucho como el recuerdo de... Parral. Y a mí hasta el día de hoy me dicen que de repente me voy para allá y se me pega el acento guaso inmediatamente, así como empiezo a hablar así, se me olvida. ¿Cachai? Como que Es viví que tantos cuando... años ahí Sí, que... po, y aparte en el campo se grita, po. Sí, po, Si sí, tienes po, que gritar, te Hay que hablar en el mismo idioma, al final si hay Estados Sí, Unidos hay las en inglés. vacas haciendo lo suyo, los caballos, Eso. el viento, weón, tienes que gritar. Yo me acuerdo que, claro, y todo eso, y cuando está el almuerzo, y todo así, ¡Almorzar! como decimos en Chile, a grito pelado. Ay, Claro. todo Pero sí, me acuerdo, salía a caminar por el lugar, dormía bajo el árbol, como que me encantaba estar como afuera. Y después volví a Santiago, claro, la otra parte del año y estaba Claro. encerrado. Yo, como que, y algo muy distinto que tenemos los dos, yo siempre fui muy como de encerrarme, ¿cachai? Porque me gustaba esto del aire libre, pero cuando estaba en Santiago, yo llegaba, por ejemplo, al colegio, a mi pieza, me cerraba la pieza. Eh, Era justo al revés de lo que uno puede decir, como a este gallo le gusta viajar, no, pues, yo me llegaba y me encerraba. Claro. Entonces, eso bueno, pero sí fue. Y éramos todos- Parral, ¿cómo es, de qué naturaleza te acuerdas en Parral? A ver. Campo, Campo. plano, me acuerdo de inviernos bien duros, harta lluvia. Ya. Sí, un poco eso, así Mucho como barro. mucho fondo, el alfalfa, trigo. ¿Te ha pasado que animales, estando todo. lejos de Santiago, que el otro lugar, echáis de menos la cordillera o no? ¿O no Me- te ha pasado? me pasa- ¿O disfrutáis mucho toda la naturaleza? Quizás por mi personalidad más como cuadrado analítica, me pasa que la cordillera para mí es un punto de como que te da seguridad. En el Referente. fondo, como Qué loco, a mí chileno, me pasa lo mismo. nosotros miramos para un lado, está la cordillera, sé dónde estoy. Exacto, po. Eso me pasa. Y por ejemplo, en otros países, en Argentina o incluso en Brasil, no sabéis para dónde está el norte, compadre. Plano. Hermano, en Conce yo no sé para dónde... Imagínate, Yo ¿Dónde en está el Santiago. norte y el sur? En Conce, hermano. Porque Claro. hay cordillera, pero lejísimos, ¿me entendí? Y el mar, claro, estoy recién viviendo cerca del mar, pero como que no lo tengo como un punto de referencia, ¿me cachai? Entonces, Claro. Y aparte que es menos visible, en el fondo tenéis que ver el mar, que tiene que Yo estar a creo nivel que- del mar, valga la redundancia. La cordillera la veis desde todos lados, po. de aquí los que vivimos en Santiago, yo creo que compartimos eso de la cordillera. Sí. Yo me he dado cuenta estando afuera, que buena, Sí, bacán. así es. Sí, no, y yo me he dado cuenta de la cordillera ahora que estamos fuera mucho tiempo, llego y es como, ¿cómo no me había dado cuenta de la obra de arte que tenemos? Porque es un cuadro Sí, constante. Es un cuadro. Y la sí. gente te lo dice, en el fondo, en Brasil, por ejemplo. La gente de Brasil viene acá a hacer turismo para ver la La cordillera. cordillera. Entonces, cuando tú dices, estás hablando, no sé, De un tú activo. le celebráis a ellos Sí, su po. alegría, su caipiriña, qué sé yo, y ahí te dice, pero vos tenés nieve. Vos tenés nieve. ¿Cachai? Digo, Sí, po. Filo la puta, vos bueno, tenés tenés nieve. sí, no tengo idea de qué, compadre, pero sí tenés nieve. Y que de las calles de aquí del centro, siempre se mete un pedacito de la cordillera en las tardes, y se Ay, arman las las luces son increíbles. maravillosas. Y es por estos caminos, ¿en qué punto se encuentran ustedes? ¿En qué punto? Tiene que ver con viaje, tiene que ver Hace con viaje. Yo en el año 2013, bueno, 12 para 13, me fui a viajar de mochilero.
Había juntado una luquita en mi primera pega, qué sé yo, y partí a viajar. Yo no me sé esta historia, estoy sacando las cabritas. Sí, te la hago entretenida. Siempre quise aprender inglés y partí a Australia. Eran mis últimos años para esta visa Work and Holiday, Ya. entonces dije, si no es ahora, ya no puedo. Y partí a viajar, en vez de 6 meses me quedé 13, di vuelta por todos lados, a la mochila empecé a pegarle las banderitas, hoy día tengo la mochila llena de banderas por todos lados. Y llegué de vuelta a Chile, un mes de agosto, estuve cumpleaños en septiembre, y es divertido, no sé por qué todo pasa por algo, pero mis amigos, ya me gustaba mucho la música, hasta el día de hoy, me regalaron un amplificador de guitarra, y empezamos a tocar con una banda, con unos amigos, y resulta que el vocalista estaba problemando con una chiquilla, que se aburría porque nos veía ensayar todo el día, y invitaba a amigas, pues. Ya llegó la Jesús. Las groupies. O sea, la Jesús llegó a vernos tocar al ensayo, ¿cachai? La Éramos las groupies de la Wanda. Las groupies Sí. de la banda. La Wanda se llamaba la Wanda. La Wanda se llamaba la banda. Me cago. Y nada, pues salíamos a festivales, tocamos, no sé, en varios lugares. O sea, tú te enamoraste de un rockstar, básicamente. No, a mí no me gustó el rockstar al principio. Ah, ya. Nosotros íbamos con la Winnie, con mi amiga, a escucharlo. Y una vez la Winnie se fue con su pololo, no tengo idea, y yo me quedé, pues. Y no tenía para dónde irme, cómo irme. Yo alojaba en la casa de su abuela, así que yo soy de Buin, pues, de Talagante. Tu O sea, amiga se Talagante mandó- ahora vivía en Buin. Sí, a pololear con el Se fue a pololo, porque la pololear dejó sola. y yo quedé ahí y dije, chuta, ¿y yo qué hago? Entonces de repente este termina, porque el batero es el que se va último siempre, porque tiene que ordenar los Y platillos. aparte el menos atractivo, pues estáis todo transpirado. Todo, claro, en el fondo todo, de y esfuerzo siempre físico. está atrás, ¿hay cachado? Siempre está atrás, como que negro es. Y nada, pues no me contestaba y me dice, ¿querís tomarte algo? Y yo, ya, pues, subimos, nos tomamos Mira, una piscolita, nos digámoslo pusimos a en palabras- En conversar. ese tiempo teníais pelo, digamos. Sí, po, sí, po. Era ahí otro perfil, po. Era peinado. Peinadito para el lado, trabajaba. Era muy ordenado. Sí, po. Sí, porque tú venías como de ese mundo corporativo, Sí, claro, ejecutivo, po. Yo de ahí trabajaba saliste, en po. administración y finanzas. Yo era estaba en la el universidad todavía. ñoño con los Y digipads entonces en la esta parte mano. de la batería era como tu Todo el Hobby. rato, todo el tu rato. hobby, o sea, tu lugar donde Botaba y todo todo. el rato, pues, era descarga de tensión, La era conociste en el expresión mejor lugar, artística, era salir del molde. Todos los viajeros tenemos un poco esto de salir del Claro. sistema. Para mí era eso. Era como, tengo la opción de gritar fuerte y meter ruido. ¿Cachai? Ese era mi... baterista. Sí, Claro. listo. Buena. Y ahí tú te enamoraste de... Y ahí... ¿O quién se enamoró Bueno, es que hay primero? una historia. Yo había como salido con alguien que está tan conocida, entonces decía, ¿cómo voy a salir con un amigo? Qué raro. Claro. Y al ¿Te estaban las final... cabritas? Claro. No, y al final me invitó a salir una vez, yo le dije que no, y después una segunda vez, y mi amiga me dice, ya, yo también voy, vamos, no soy fome. Ya, pues vamos. Y ahí partimos. Ahí nació el Chocapic. Sí. Y ahí nos Ahí enamoramos. nació Ahí nació Chocapic. Chocapic. Sí. Así Ahí es. nació Chocapic. No, la Jesús me ayudaba ya a la batería, a los lugares donde íbamos a tocar. Tocamos Pomaire, Mm. tocamos en Recoleta, tocamos en Providencia, en Mi par de papá se veces, llama en Valdo. Rodolfo y hicimos en la casa de mis papás un rocolfo. Sí, le montamos Siempre una cuestión con fardo, inventábamos así, sí. Claro, pa- entonces ustedes se cruzan y empezó el viaje como inmediatamente. Tatán venía llegando a un viaje. Yo, Claro. como te conté, era de No, Talagante. pero como el viaje juntos, me El, refiero. ese- Sí, el viaje sí, de sí. nuestra vida, claro. Ahí terminamos Pero un par ¿sabes de qué? veces, pero estuvimos 8 años juntos. antes de casarnos. Literalmente ahí partió el viaje, porque la Jesús como estudiaba en Santiago, pero vivía en Buin, todos los días iba y volvía. Entonces al final, ya cuando estábamos juntos, yo le decía que se quedara al principio yo vivía con mis papás, después me fui a vivir solo. Y claro, A empezamos verdad le a- preguntaban cuántos kilómetros llevaba pololeando, no cuántos años, porque iba y Sí, volvía, iba y yo- volvía, iba y volvía. Mira, yo soy hijo de un piloto de carrera. Entonces, yo creo que por ahí agarré un poco el gusto de manejar. Pero mis trabajos eran de Santiago, mi Lampa, después, no sé, O sea, pues, el bueno. trabajo de tu papá era competir en autos. No, tenía Era su hobby. tenía una importadora que traía Ya. cosas de afuera, artículos, repuestos de autos, artículos electrónicos y todo. Pero competía en velocidad. Pero él competía en carrera ¿En la los fines de Vizcacha? semana, en la Vizcacha, era piloto. Sí. Me cago. Sí. Y bueno, yo toda mi... Y se despedía de ti, por ejemplo, hoy día tengo una carrera, hijo, es muy peligrosa. Yo le iba a ver, ¿no? Yo era, como era el hombre mayor. Te yo morí iba el último todos que los subí- domingos la a última verlo. foto que vimos. No, hay varias anécdotas. Una vez ganó una carrera y en la mitad se le cerró la puerta. O sea, yo lo veía andar, entonces te subís como arriba a unas tarimas a ver estas carreras. Entonces, ahí por un lado veía la recta y por el otro lado veía las curvas. Y ahora yo que da una curva y sale volando la puerta. Pero iba a primer lugar, pues dije, como es de bruto, no va a frenar ni cabrón, tenga o no tenga puerta, va a seguir andando. Bueno, ganó la carrera. Y yo, mientras tanto, me bajé la tarima y fui a buscar la puerta de la curva. Bueno, te dan una copa cuando ganás y tiran unos sombreros, así que la gente abajo celebraba y todo. Y yo llegué de abajo con la puerta. Entonces, él bajó la copa y levantó la puerta. Mejor trofeo. Sí, pues no, yo lo iba a ver harto. Para mí es una etapa súper linda. O sea,
él estaba súper en función de sus carreras y le prestaba mucho tiempo, pero en el fondo para estar con él era una muy buena alternativa. Porque, Yo soy de esa escuela igual, en verdad. Que los hijos se adapten a la vida de los papás y no al revés. sí. Hasta ¿O cierta no? edad, sí. Bueno, después vamos a hablar más Porque del viaje, después, quizás, no, sí, porque pero- después los hijos al final, yo como hijo, lo que más recuerdo de mis papás, por ejemplo, es cuando ellos estaban felices. Sí, pues. Claro. Cuando a mi papá le encantaba jugar tenis, y hoy día a mí, yo amo el tenis, veo tenis todos los días, y si mi papá se hubiese adaptado a mis gustos, que fome, pues, a lo mejor en qué Claro. estaría viendo, pues, si a mí Estaría me encanta jugando, el tenis. Pues. no sé, pues, ¿Cachai? Marvel. Claro. ¿Cómo te marcan Sí. esas cosas? Pero en el pues? fondo, y si tú pensás que necesita un niño, ser feliz. ¿Y cómo es feliz? Con amor. ¿Y quién da amor? Una persona, un papá contento, te Un va a dar papá mucho más feliz, tiempo y obvio mucho más que amor sí. que un papá Obvio que estresado. sí. Bueno, yo me río harto y lo digo harto cuando preguntan como, porque todos dan por sentado que uno es mecánico. O sea, en el fondo viajáis en una combi, pues, me dice, ¿tú sabes? No tengo idea, compadre. Yo, en mi casa habían herramientas siempre, pero yo las usaba para sacar el pasto a las zapatillas de fútbol. O sea, el atornillador para mí era el perfecto para sacarle el pasto a la... Nunca aprendí mecánica con mi papá porque tampoco era muy buen profesor, seamos honestos. Entonces, claro, quizá a lo mejor debiese haberme un poco, no sé si él enseñado, yo contagiado, No, pero estás en el camino de todas maneras. O pero sea, por lo menos estar sentado en el el asiento camino con manubrio, sí. lo eso. marcó sus papás. ¿Y cómo entonces, ya sabemos que son una pareja viajera, pero cómo nace esa aventura de tú en esta vida, tú en la tuya, digamos? Mira, Y el punto de inflexión de decir, oye, vamos, arranquémonos un rato. mira, pasó que, bueno, como decía, tú, cada uno en sus pegas, sus trabajos, súper como consolidado y buenas pegas. Y Tatán llega de este viaje como tratando de pegarme un poco el bichito, como es increíble viajar, conocí un mundo impresionante, te conocí a ti mismo. Y yo mi viaje, yo vivía en Buin, tranquila, feliz con mis papás, de hecho nunca tuve vacaciones con mis viejos porque por pega no podían. Entonces como que yo no tenía muy metido en mi cabeza el viaje. Empecé a viajar un poco más de grande, pero era como vacaciones, ¿cachai? No Claro, como... como la mayoría. Sí, Claro, no viaje, como vacaciones. Tatán que de se semana había al ido año. por un año a mochilear, a trabajar. Entonces, para mí como que en mi mentalidad quizás como Más tradicional. y más hija como del rigor también, como nuestros papás también son como esa generación como Pega, trabajo, ahorro. Claro, no me puedo permitir tener vacaciones. Claro, Pega. como ¿cómo me voy tanto tiempo si tengo que trabajar y tengo que cuidar mi pega? Fucking Y ahí él hippies. empezó a hacer Yo me reía mucho, un me hicieron trabajito de Las hormiga. primeras vacaciones que se tomó, se ponía traje de año, en el fondo en verano. Pero tenía la misma camisa que se ponía en la pegada. Entonces era una mezcla muy divertida, era como ejecutivo sport. Con las reuniones de pandemia. Sí, pues. Bueno, y Pero ahí ya llevamos harto tiempo pololeando y pasa que yo me empiezo a sentir mal. Siempre he sido como acontecía, siempre me pasan cosas que al final nos reímos, gracias a Dios. Y ya empecé a sentirme mal nivel, empezaba a sangrar por partes que uno no tiene que sangrar. Y yo le digo a Tatán, y Tatán me dice ya, doctores, y ahí partió una búsqueda enorme de buscar un diagnóstico qué pasaba en el fondo, porque tenía fiebre 5 veces al mes, fiebres altas. Me agarré hasta sarna, o sea, ya tenía las defensas En el piso. en el piso. Y Tatán siempre me dijo como, mientras pololeamos, como ahorremos para el futuro, para la vida, para la casita, por si pasa algo. Y un poquito antes de que Tatán me pidiera que nos casáramos, a mí me diagnosticaron una enfermedad crónica y autoinmune, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que se llama colitis ulcerosa. Y estaba súper avanzada y ya estaba deteriorando como otros órganos del cuerpo. Y así todo mi guacho me pidió matrimonio. Y ahí Tatán me dice, cuenta toda esa parte, pues, como ahora estamos haciendo. Sí, bueno, un paréntesis antes. Claro, la Jesús, cuando supo este diagnóstico, se le rompió un poco todo. Incluso muchas veces tuvimos conversaciones como, ¿estáis seguros que queréis seguir O sea, avanzando? yo no en podía esto? ni Porque en el caminar, fondo para que como que entendería dimensioné que me el... dijera y lleguemos hasta acá. Yo estaba recontra seguro, aparte que aguantarme a mí no es fácil. Y ella me había aguantado qué como 8 años. decisión. ¿Quién le había Dios aguantado? mío, Claro. que yo escucho y se me revuelve todo. Pero, ¿cómo es? Nada, pues ya, o sea, en el fondo estamos los dos súper jugados, súper juntos, súper unidos y todo. Y yo, claro, en esta mentalidad, como te decía, como ñoño de administración y finanzas, peinado para el lado, ahorrar por si pasa algo, estaba pasando algo. O sea, en el fondo el doctor va y le dice, Jesús, tu inflamación es muy alta, los medicamentos son fuertes para el tratamiento, tenéis que mantenerlos rigurosamente durante años para ver si de esa forma te mejoráis, pero en el camino olvídate de ser mamá. O sea, no te podéis quedar embarazada así, tenéis inviabilidad del feto, malformación, abortos espontáneos, complicaciones de salud. Nos empezó a decir
una lista de cosas que cada una era más fuerte que la otra. Nosotros empezamos a Un sentirnos... sueño tras otro, ustedes todos Claro, iba haciendo como un Claro, efecto dominó. Sí. Exacto, y aparte, yo tengo 7 años más que la Jesús, y en ese minuto, claro, yo ya hasta los 30 y varios. Amigos con y guagua dije, ya. chuta, amigos con guagua, tú eres el 4 típico como, años. oye, este gallo es como el Peter Pan, como que siempre como que no quiere madurar. Y chuta, y en verdad yo sí tenía sueños de ser papá, pero en ese minuto como que, los dos obvio, pero se nos fue todo como al suelo. Y ahí dijimos, ¿sabéis que ahora está pasando algo? Este ahorro por si pasa algo, bueno, esto es algo. Y ahí fue que decidimos cambiar. Le preguntamos al doctor qué teníamos que hacer y nos dijo, cambien su estilo de vida y cambien su alimentación. Y la primera para mí era el estilo de vida, era como salir de acá como sea. O sea, los dos teníamos pega, los dos trabajábamos en el centro, los dos nos veíamos poco, nos veíamos para el almuerzo, digamos, en la semana. Después el fin de semana normalmente complementábamos con la obligación familiar, la obligación con los amigos, no perderse la cuestión Como la importante que vida de todo había. al final, como ese vivir, Entonces, funcionar, no vivir, no sentir, claro, era como pa, 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 pa. entonces De estamos todas muy, maneras. no sé si la palabra es correcta, pero muy dentro o absorbidos por el sistema y para mí eso era como justo lo que había que dejar. O sea, por eso salió el nombre de arrancarnos un rato. Por el fondo nunca pensamos que iba a ser por mucho tiempo, pero sí Para era nosotros eran 6, arrancarnos. 7 meses, era un viaje como para desestresar el cuerpo en el fondo. Entonces así tomamos la decisión. Fue un Qué poco intuición obligado, un más poco... certera, Qué Dios grande. mío. Mm, Como dejar todo. Al final, cada uno tiene su propio Everest en la vida. claro, Y yo creo que nadie puede decirle a otra persona, no, es que tú sufriste esto, yo he sufrido cosas peores, porque para la realidad de Eso. cada persona, eso. dejar, porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando he tomado una decisión, yo no tengo mucho, o sea, me refiero a que la presión de los amigos no es algo que yo No lo te tenga en mi vida cala. desde muy chico, pero sí para algunas personas es todo, ¿cachai? Es Sí, como, Sí, le estoy fallando a mis amigos, a mi gente, a mi familia. claro. O sea, es impresionante cómo puede ser una decisión tan Para nosotros lo difícil. Claro, fue, ¿eh? y Para nosotros lo fue. La presión social sí. era porque tú veías a la Jesús tan alegre y tan como vital, entonces la gente jura que es 24/7 así, pues. Pero realmente hay días que, cuando te estaba contando hace un rato, estuvo un año con licencia en su trabajo. Y entonces, ¿cómo le explicáis a un amigo en un asado un viernes en la noche que la Jesús lleva un año sin ir a trabajar? Pues ella está perfecto. Claro, Entonces, la presión social de, ya, pero le están poniendo color, Claro. te exagerada. mata, te mata. Y es muy heavy súper porque en el fondo son enfermedades súper invisibles que de un momento para otro puede estar perfecto y de repente estáis pésimo. Sí, sí, Entonces, son... ¿cómo tú le explicas a alguien? Y al mismo tiempo, el doctor me decía, estas enfermedades pueden ser hereditarias o ambientales o emocionales. emocionales de todas Entonces yo decía, maneras. pero ¿cómo? Ponte tú y le decía, pero a mi papá se le murió su papá y su mamá cuando tenía casi 10 años. Y él no está enfermo. A mí no me ha pasado nada tan terrible como emocionalmente hablando para estar así. Como que no entendía. ¿Cachai? Como es súper difícil una enfermedad invisible cuando tampoco tenéis como un gatillante. Bueno, Claro, ahora que ha pasado el tiempo y agua bajo el puente, uno dice ya, puede haber sido por esto, otro. claro, po. Pero en el fondo, Hay y la factores de gente te estrés dice, que tú los oye, normalizáis claro, desde que hay eres gente chico, con po. cáncer, hay gente no sé qué, que no se va a viajar. Claro. Bueno, pero yo Deberían. lo decidí, pues, Hay ¿cachai? puntos, Podrían. hay Es súper puntos difícil. hay puntos No, sí, re po, porque especiales. también es por recursos, Ahora por ya la me da lo vida, por la mismo. educación, Ahora por... ya nos da lo mismo, pero al principio sí nos afectaban esos comentarios. Súper, Claro. súper. Pero bueno, hay puntos re especiales que uno va aprendiendo también, porque en el fondo ella va aprendiendo su diagnóstico, su tratamiento, cómo funciona mejor, qué cosas le sirven, qué cosas no. Y vaya aprendiendo cosas de otras personas también. Nos tocó mucho, y ahora últimamente hemos estado hablando como de cuando cumplimos un año viajando y todo eso. La Jesús en ese minuto veníamos cambiando de toda la zona como de Bolivia, Perú, el altiplano, y empezamos a bajar hacia más costa. ¿Cachai? Llegamos como a la playa, al Caribe, súper bonito, en Colombia, qué sé yo. Y la Jesús empezó a sentirse súper bien, po. Tenía esta ganas de trotar. Tenía ganas de ¿sí? trotar. Algo que nunca en O mi sea, los vida. primeros meses del viaje, nosotros tenemos dividido el piloto y copiloto de la parte de atrás de la combi, porque yo digo en broma que es porque a mí me gusta el rock, entonces me voy escuchando música fuerte mientras ella duerme. Pero en el fondo era porque ella no aguantaba y se tenía que ir atrás durmiendo, se sentía mal. Y cuando llegamos ahí, empezó a sentirse bien, pues. Entonces tenía ganas de hacer cosas, de pasear, de caminar y todo. Si quisiera colombiana en mi otra vida. Eso, llegamos a decirlo como ¿No? casi seguros. Jesús, tú te has sido colombiana en tu otra vida, seguro. Pero llegamos de vuelta y le preguntamos al doctor como, doc, nos está pasando algo muy loco. Conscientemente el examen empezó a salir por primera vez mejor, o sea, de su inflamación alta a una inflamación mediana alta, pero ya iba bajando. Y el doctor dice, bueno, la vitamina D, pues compadre, el acceso al sol, estar tu cuerpo recibir sol,
te regula naturalmente Es que, todo. hermano, sí, es que suena, para algunas personas esto suena tan hippie, pero Sí, es... po. Pero es verdad. Pero espérate, mira, la contramano. A la Jesús le explotó esto justo después de la pandemia. Asume que ella, como era de Win, salía cuando no había salido el sol de Win a estudiar a Santiago, estaba todo el día en la universidad y volvía cuando ya se había acabado la luz de vuelta a su O casa. sea, no tuviste exposición al sol por Después años. trabajaba en un subterráneo, en sus primeras pegas. Entonces al final, suma, po, son 4, 5, 6, 7 años de no sol. Fuerte, Listo, ahí está. Como fuerte, tormenta perfecta. de más. Sí. Tremendo. Y escúchame, ¿cómo se torna esta tragedia en una aventura tan virtuosa como la que... ¿Cómo lo hacen? O Te juro sea, que conversaciones, van a abandonar el viaje, no, arriesguémonos, lo más importante es cómo te sientes tú, ¿qué? O sea, ¿cuál es esa mezcla de mira, ingredientes? hay como una premisa que Tatán siempre la ha dicho y a mí al principio como que me chocaba porque me sentía como, no sé, egoísta, pero me decía, este viaje a tu ritmo, Ya, ¿dale? Y yo al principio decía, ya, pero quizás que tú también querías hacer cosas, es a tu ritmo. Entonces, como te decía Tatán ahora, los primeros meses fueron un ritmo más lento, tenemos días y días, todavía hay días que estoy en cama todo el día, hay momentos en que me inflamo entera y no podemos hacer el trekking o lo que queremos, pero, pero no hemos dado cuenta en el camino de que ha sido como un viaje de terapia alternativa, por decirlo de cierta forma, siempre súper matea con los remedios. Y como yo te decía antes, y uniendo a lo que me preguntáis, ¿cómo torna este viaje a un estilo de vida, a las de conversaciones nuevo tan entre medios? virtuoso. Nosotros nos íbamos a salir por 7 meses y íbamos a volver. Teníamos típica la tarjeta Falabella de los regalos de novio, así. Y yo decía, no la toquemos porque vamos a volver, tenemos que armar un departamentito. Y yo me acuerdo perfecto, estábamos en Brasil. Ujú. Y a mí me gusta de repente estar sola, irme a caminar, pienso, tonteras, bueno. Y te juro, me puse a llorar. Y dije, ¿qué me pasa? Onda ya, ordena tu cabeza, ¿qué pasa? Y yo sentía demasiada felicidad. Hay cachado ese momento que sentís como cuando llegáis de un trekking y veis una vista increíble, como esa felicidad desbordante Sí, que te emociona. sí, la sentí varias veces. Y, pero por otro lado estaba como angustiada. Era súper como bipolar mi momento. Me sacaste de un momento así. No, como, Oye, salió a caminar nomás, po. y claro, Venga. no hice nada. Oye, y de repente me senté y dije, ya voy a pensar, porque y como loquita, yo creo que si alguien me hubiera visto loca, hablaba sola, en verdad en voz alta. Estoy muy feliz porque no sé qué, ¿no? ¿Qué me angustia? Y ahí te juro que me ponía a llorar y decía, no quiero volver. Y no es que no quiera volver porque mi vida de antes era infeliz o porque quiero estar lejos de mi familia, todo lo contrario, lo echo de menos todos los días. Pero nunca me había sentido tan yo, tan en paz, siendo que hay momentos que uno no siente paz porque viajar no es como todo el mundo lo ve en la tele, las No, partes no. rudas no se muestran y es heavy. Pero yo decía, no quiero volver a esa vida de robot de antes, de esa cartagán, de ese exitismo, de A tu ese Jesús de sueldo, de antes. ese... A tu Jesús de antes. Porque estaba feliz y veía a Tatán también feliz. Si yo a él lo hubiera visto triste o complicado, Hubiese sido un aliciente claro, para volver. hay una lucecita que decía, ya, por mucho que tú estés feliz, tu partner no, y si tu partner no está feliz, tú tampoco. Pero estábamos los dos demasiado plenos. Y ahí yo le digo a Tatán, le dije, no quiero volver. Y ahí obvio que no es todo de un día para otro. Porque en el Obvio, fondo nosotros No, pues una transformación, partimos ¿no? viajando mucho con ahorro. Yo teletrabajo y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado como Pega. la pega. No es el sueldo que me pague todo el viaje, pero algo aporta y está súper bien. Pero entonces ahí cuando la Jesús llegó y con esa energía que te describía, te dice, Tatán, no quiero volver. Y ahí dije, tenemos que, como buena administración y finanzas, ¿Cómo armo esta vida para peinado no para el volver? lado, ¿cómo configuro esto, cachai? Oh, Entonces ahí empezamos y obviamente tuvimos toda una... Caraca. miedos y meses de conversación. Jesús, si vamos a ir haciendo esto, vamos a tener que pagarnos la vida, como si estuviésemos en Santiago con un trabajo. Ya, entonces ahí empezamos, por ejemplo, a abrirnos a hacer redes sociales. Yeah. Después, muchos meses, la Jesús es re orfebre, o sea, bueno, ella es orfebre. Entonces, con el tema de las manos y todo, empezó a hacer productos muy bonitos, vendíamos alguna artesanía, la otra mitad la regalábamos. No Pero, puedo vender, soy mala por para el ejemplo, negocio. aprovechábamos ofertas, como nosotros volvemos a Chile cada 3 meses por los remedios y los exámenes de la Jesús.
aprovechamos ofertas, típico, no sé, en Brasil había unos bikinis muy baratos. Tengo bikini. Entonces, ahora estamos en eso. Ya. Comprábamos algunos y los vendíamos acá y con eso, en el fondo, hacíamos una ganancia que nos permitía... Y entonces, Nómades totales. pero es que tenéis que empezar a Nómades totales. arreglarte para poder hacer de eso tu vida, porque si en el fondo, como muchos Los otros ahorros viajeros... Son como un circo que tiene función en Santiago cada 3 meses. Sí. usted. Claro, Exactamente. Claro. Bueno, Yo siempre digo como... es el sueño el del pibe, yo creo. ¿no? Hay que mantenerlo, po. Y muchos que te preguntan como en redes sociales, ¿cómo lo hacen ustedes y cómo se pagan esto? Yo digo, todavía no tengo 100% certeza de cómo lo estamos haciendo, pero hay dos líneas para mí, el que intenta y el que se frustra y deja de intentar. Nosotros estamos recontrajugados para el primer camino, o sea, vamos a ver de la forma en que sea, generando contenido, trabajando en mi teletrabajo, ojalá de alguna otra forma, aprovechando oportunidades. Y si hay que... Ustedes tienen que hacer un podcast, yo les dije. Tienen haciendo que hacer un podcast porque abandonar esa vida y tener el, no sé si el día a día, ya si fuese muy ambicioso a lo mejor sí, pero si no, una vez a la semana donde estén, pónganse sus micrófonos y cuéntenos esa historia, o en qué aprendieron esa semana en este lugar y en este otro lugar, porque al final habemos muchos que estamos metidos en el sistema Ujú. y que historias Y eso que como tú las de estás con una pata ustedes, afuera también, porque obvio, es sí, como- siempre, Sí. siempre. Pero Como no, tu no, presidente, nos revolviste que dijo mucho. con una pata en la calle y con otra en la moneda, así mismo. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nos diste mucho desde que empezamos a conversar eso. Nosotros estamos como en constante evaluación de para dónde vamos. Po. Ya, No en la parte de ruta, sino que en la parte de cómo armar esto para hacerlo, como hacerlo viable. sostenible. Sí, Claro, y pues, trabajar claro. en pareja también se Y une sí, otro tema. Ahí es Pero otro tema bueno. muy importante, claro. Definir quién es, porque nosotros nos ponemos jefaturas, ¿cachai? No sé, en YouTube, ¿Y respetan el rango? piola. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. No, yo lo decía por mí. Ah, Sí, ponte, no sé, en YouTube yo soy el jefe. Entonces yo... Ah, ya, en YouTube Más o menos, yo soy. más o menos digo lo que hay que Sí. hacer. La Ya. Jesús es jefa en Instagram. Entonces, y de página web. y de página Yo web, sí. claro. Ya. Y no sé, pues ahí vamos viendo cómo... Está bueno ese formato. Sí, Que si no peleamos. si no... De más, po. Hay que respetar el rango ahí. Exacto. ¿Cómo? A ver, tengo tantas preguntas porque me causa tanta curiosidad su día a día. Como, ¿hay algún momento en el que hayan dicho un problema muy grande que haya dicho, ¿sabes que no? ¿Sabes que hasta aquí volvamos y volvamos a la vida anterior? Sí, de todas maneras. Te parto por la... La que quieran y puedan simple, contar. digamos, pero obviamente esto se trata de quizás no como endiosar al que vive, porque los viajeros a ti te tiene que haber pasado, todo el mundo cree que están echados para atrás tomando caipirinha en una playa. Sí, po. Hemos tenido miles de problemas, o sea, desde discusiones de pareja hasta accidentes gravísimos. O sea, una vez, por ejemplo, llevamos como 10 horas andando en Bolivia, íbamos hacia Santa Cruz de la Sierra, bajando porque en el fondo del altiplano hacia abajo había un paro camionero en la mitad y se cerró el camino. Nosotros ya teníamos un lugar donde llegar, nos estaban esperando, qué sé yo, teníamos que llegar. Y resulta que un tipo nos dice, vámonos por un camino alternativo, yo lo conozco. Bueno, 10 horas de camino, más un par por el camino este de curva, ya de oscuro. Paramos en la mitad porque nos bajó la duda si era para un lado o para el otro. Y la Jesús se pone a estirar la espalda, porque ya está arriba la Qué borracho, si es dura y todo. Claro. Y el auto que está delante de nosotros... La Gordachev es su camioneta. nuestro ¿sí? auto. nuestra camioneta, claro. Que es rusa, es súper dura. El Entonces, Súper nombre que gorda. tiene lo encuentro lo máximo. La es Gordachev. gorda y rusa. Gordachev está pintado. El suegro le dice, Paténtenlo. ¡oh, chichornia! Paténtenlo. No, y le han puesto una cantidad de cosas. Me voy a ir acordando nombres, pero Ya. de repente ¿cómo se llama este bicho que te pica de repente? Ah, no. Voy a llamar a acordar y te lo voy a Ya, decir. vale. Pero bueno, el cuento es que se estaciona el auto de adelante, la Jesús se baja, empieza a hacer Elongaciones. Compadre, el freno a mano adelante estaba mal puesto. Se le vino el auto para atrás. ¡Pah! Yo estaba, no sé, 30, 40 metros más allá con el dueño del otro auto, preguntándole a una señora en una casa si es para acá o para acá, y escucho ¡tatán! ¡Pah! Y silencio así, pero seco. Y dije, aquí pasó algo grave. Fui corriendo hasta la Jesús en el piso y me dice, Tatán, no siento los pies. Fue horrible. Yo te juro por Dios que en un microsegundo se me pasó toda la vida, todos estos 8 años con los viajes y todo lo que te hemos contado. Cresta, dije yo. Y pescamos, como pudimos. El hijo de este tipo se fue atrás con ella, yo me fui adelante. Llegamos al primer pueblito que encontramos. Mairana, no se me olvida. Mairana, un pueblito súper, como en la mitad de la nada. Pero humilde, ¿cachai? Como súper muy alejado humilde. de todo. O sea, imagínate si Bolivia ya es menos desarrollado, imagínate un pueblito enano En de el Bolivia. interior, así. Claro. Oye, y llegamos, 4 de la mañana, tuvimos que dormir los dos en la misma camilla. A las 8 nos atendieron.
Y ¿Dormieron en una camilla de Los un...? dos acurrucaron. Pero de como un centro médico, una cosa así. Sí, tal cual. ¿Dónde Nos lo- abrieron Y el- por clemencia, ¿cachai? Claro, Como, ya métanse acá y mañana a las 8 Perdón que me ría, pero es como tragicómico. Seguro, Y sí, el es señor de, tragicómico. imagínate lo tragicómico, que el señor del auto que nos chocó, su casa justo era al frente del hospital porque él era de ese pueblo y él No, nos sí, llevó un es que chal de todo polar para tenía que nos algo que ver con tapáramos nada. en la noche. Sí. No, y no pasa. Ya, hagamos la tragicómica. Dormimos ahí, nos atendió el doctor y le dice, no tenemos radio, así que solo te puedo tantear. Ya, no, necesitáis radiografía, pero tenéis que ir una cuadra más allá de radiografía. Y digo, si no puede caminar, no siente los pies, ¿cómo la vaya a hacer por silla de ruedas que nos prestaron? Por pueblo, camino tierra, Camino a tierra. Cada Y salto entramos- era... Un dolor en el alma. No, es que no te horrible, puedo güey. explicar. Y Era- bueno, y más encima era como no sé, unos gringos paseando por la del pueblo en una silla de ruedas, era como hangover esta cuestión, era No, muy era raro. rarísimo. Y Eso mismo entramos- tengo en mi mente. Tailandia, ¿Cachai? Hanoi. Y entramos a una cuestión que has visto en las oficinas cuando está cumpleaños algo y le ponen como colgando las letras como fosforescente feliz cumpleaños. Sí. Ya entonces salía traumatología. Y entramos y te juro que el rayo que le sacaron era como una Polaroid grandota así. No le sacaron nada, o sea, al fondo de cuesta sacar, foto, listo. Pasaron 10 minutos y de una manera súper como privada. La Jesús está No, sentada ahí. primero, la ponen así para revelar y la secan con secador de pelo. Claro. La radiografía. No, espérate, nosotros... Pero estamos o sea, contando humorístico, pero ahora en el estamos momento contando quizás un poco más era relajado, pero en su trágico. minuto Que a veces se pone fue peor. súper nervioso. interesante, ¿cachai? Mm. Y llega Sí, súper, sí, de bueno. manera súper privada, me dice, ¿quién anda con la señorita chilena? Yo, venga para acá, a 1 metro de la Jesús, como... Separado por un género, así. Y me dice, con el examen en la mano, me dice, su señora tiene doble fractura De cadera. de cadera, con Me- desplazamiento, y tiene una contorsión en la columna, es muy difícil que vuelva a caminar. Y yo escuchando todo, yo estaba en la camilla. Ella al lado escuchando al escuchando todo. frente, ¿cachai? Es la Entonces, primera vez que me dicen algo heavy y ni siquiera lloro. Yo soy Ahí, llorona, no en pude ese ni llorar, momento, quedé como... En que ese todavía no me momento, voy a mover los pies. se nos pasó, te juro, todo por la cabeza. O sea, salimos a viajar para tratar de tener un mejor estilo de vida con una mejor condición para Jesús y en el intertanto quedó sin poder caminar, ¿cachai? Claro, ahí Me sí mando toda la imaginaba mierda. ¿cachai? volviendo a Santiago, dando explicaciones a mi suegro, a mis A papás, todo el mundo. Y a toda la gente Puta, que te dijo que estáis loco. con una frustración gigantesca. Y bueno, y ahí hay un poco un dicho que tenemos los dos también, como que de las cosas hay que ocuparse, no preocuparse. Y ahí dije, ¿sabes qué, Jesús? Agarramos nuestras cosas como sea, vamos a otro lado y a un centro médico un poco más como Más preparado. preparado y vamos a ver qué pasa. Y gracias a Dios. Ya es tragicómico, contémoslo así. Él no tenía desplazamiento en la cadera, era que estaba chueca para la foto. Y las doble fractura de cadera era el conducto por donde pasa el sistema nervioso, no había ni una fractura. Y en la radiografía salía ¿Sí? el cierre de mi pantalón y una moneda que tenía en el bolsillo del poto. O sea, era en verdad que al final la gente de la otra clínica se reía. Yo decía, qué pena la gente que vive en estos pueblos tan rurales, Claro, que en verdad es la última opinión que tienen de lo que les pasa. ¿Cachai? exacto. No tienen una segunda No tenían opinión, nada. no tienen acceso, no No, tenían pues, o sea, nada. en la ¿no? fila, Era la una, Jesús era la tercera era una en la fila. contusión gigante que tuve que estar en cama harto tiempo, unos dolores horribles. No, pero no era nada de lo que te Al habían Nada, nada. Tenía contusiones, Nada. tenía... Por el pencazo. Le hicieron... o exacto. sea, pencazo, obvio. Oye, hasta el día de hoy nosotros no hemos querido arreglar ese, suena muy como farandulero, pero la Gordachev todavía tiene la muestra del raspón. mi abollón. La Jesús rayó con el parachoque. Yo hundí la el Gordachev parachoque. Lo hundió. Y yo No me tenemos salió ni un idea cómo Hulk hizo. de adentro que al final me dolían más los brazos que la cadera y donde me había apretado, porque no sé si era adrenalina, no es que yo haya tirado un auto para adelante, pero yo creo que fue todo tan rápido que en el golpe yo hice como una así, me Pero hecho un pegó rebote así. y ahí logré Salir. tirarme al Pero- suelo pero en hay- vez de quedarme apretada. Hay un espacio sin pintura y el parachoque está chueco, ¿cachai? Y eso lo hizo ella. Claro, y esos son los momentos como uniendo lo que nos preguntáis, como de mando toda la mierda. O cuando tenéis como que todas las parejas tienen desencuentros, peleas, que al final vivían en un espacio tan reducido que ni siquiera te podías encerrar en un baño porque no tenemos, para Claro. no verlo, ¿cachai? Como, y hay momentos que tú dices, puta, estamos viendo esto, qué increíble, ¿por qué peleamos por tontera? Ya, volvámonos. Pero son momentos, no hemos tenido como un periodo largo, así como de repente dicen los viajeros que hemos escuchado como que a los 3 meses tenéis como una crisis del viajero. No, a nosotros todavía no nos ha pasado eso. ¿O no? No, y aparte que nos ha ido acompañando What the hell. los exámenes. Los exámenes, po. Nos ha ido acompañando como, de verdad, regalos todos los días. ¿Ustedes serían capaces de volver a vivir la vida de antes? O sea, ¿Ahora? yo creo que somos capaces porque uno es capaz de hacer lo que se propone y Ya. como dice Natán, el ser humano, un hombre de costumbre, si hay que volver, volvemos. Sí. Pero me costaría mucho O y yo sea, creo que mi nivel te cambio la respuesta. de felicidad bajaría. Nosotros hoy día estamos proyectándonos para viajar por lo menos 15 años. O sea, queremos hacer todo lo que podamos, todo lo que podamos,
para poder, ojalá, tener hijos, y si es así, viajar hasta que el niño Tenga sea 12 preadolescente. años, ¿cachai? ¿Cachai? Porque ahí es cuando que necesitan como un conozca- ambiente controlado, más como Mateo igual. Claro. Serían los papás más Mateo. Es que lo que pasa es que, no, y que conozca el mundo, la que en Jesús te vez de puede ver los contar. animales en un libro, vea al animal. Claro. La Jesús te puede contar. ¿De qué? Conocí unos viajeros chilenos en Ah. Brasil, que ella es psicóloga infantil. Se llama Y Somos 5 arriba del camper, que Somos tienen 5 arriba del lindas camper. historias que contar también. Y ellos también viajan con niños, tienen 3. Entonces, ellos nos explicaban eso. O sea, desde lo profesional, ¿cachai? Tú podés viajar con un niño, tú podés darle distintos tipos de estímulos a un niño hasta la preadolescencia, porque ahí es cuando tiene que en el fondo sentar raíces, cuando empieza como a generar el tema de su sexualidad, digamos, necesita Necesita como su privacidad. apoyo, Vale, vale, privacidad, vale. ¿cachai? ¿Y eso es 12 años? 12. Hasta Dice, los- depende del niño, pero entre los ya. 10, 13, por ahí. ¿Cachai? Ya. Asumiendo que no tenemos todavía niños, que puede demorarse un poquito, vamos a buscarlo, ojalá. ¿Tú si viste Dios la quiere. Violeta? Buah. Claro. Pero No sé. sí, estamos proyectándonos para Sí. viajar. Ojalá eso. Oye, y Bueno. puede que el día de mañana tengamos una guagua y digamos, chuta, no me da. En verdad pensé que era distinto. Claro. Y volvemos, y no es fallar, es puta, intenté seguir, de po, hacer es seguir, lo que es yo seguir. creía que era lo que era para mí, si es que no, no nomás. Seguir. Y nada está. Porque yo siento que yo antes tomaba todas mis decisiones como si fuera la última. Ahora, si no, no pasa nada. No pasa nada. Está bueno eso. Está ¿Cachai? bueno eso que dijiste. Y hay varios ejemplos. Hay una familia argentina que viajó 22 años por el mundo. Salió una pareja, volvieron 6. Tuvieron 4 hijos en el camino. Tuvieron hasta que romper el auto por la mitad para agrandarlo. Y ahora volvieron y todo el mundo pensaba que iban a hacer estos tipos. Fue 22 años viajando. Armaron una parcelita donde reciben a todos los El viajeros. zaparrancho, Hacen increíble. charlas, tenés que hacen ir. celebraciones como lo que vivimos nosotros el fin de semana. Y en la época donde no había generó. internet, ella mandaba las pruebas de los exámenes como para que los niños pasaran de curso por fax, desde Namibia. Sí, po. Contaba que Y llegó un ella domingo pudo. a ¿Cómo la yo no oficina voy de a correos poder? de Namibia y tirar la carta por debajo de la puerta. Dice, ojalá haya pasado el Claro. curso. Y con internet Y- hoy día, con y- Starlink, con todo, ¿cómo no vaya a poder? Sí, po. Me caga. ¿Cachai? No, sí se puede. Se puede. Se puede. Y tiene tantas subidas y bajadas como en la vida en ciudad. Por eso como igual yo estoy como abuenado con esa idea de que si no resulta, la vida en ciudad no es tan Claro, no es como- mala si es que la sabes llevar y darle Claro. la vuelta, ¿cachai? Como... Claro, y pensar también que uno está donde quiere estar. Si en este momento tú tienes que estar en la ciudad, ponte tú, porque tenías podcast y distintos proyectos, tú elegiste estar ahí. Exacto. ¿Cachai? Por un bien mayor, aunque obviamente preferís vivir al lado de un río. Obvio. Pero hoy Tatán me enseñó mucho de eso, son periodos. Periodos. Nada es como uno dice, me voy a comprar Tatán es una... mi pastor. Claro, Tatán es mi pastor, Tatán nada es me mi va a afectar. Pero en el fondo es como, Viste Cristian y María Jesús. Hay mucha Claro. religión ahí. nos falta una vaca, Nos somos un falta- pesebre. así. Estamos listos. No, aparte te parecía Djokovic, y que es mi mentor en el tenis, entonces ya... No agarro ni paletas de Y, ping-pong, y Ragnar, es Claro, como- pero en el fondo uno dice ya, ponte tú, si te vas a comprar tu primera casa, el sueño de tu casa, uno busca la que sea perfecta, que ojalá esté en el lugar perfecto. ¿Y quién te dice que te vaya a morir en esa casa? Sí, pues, Claro. claro. Si al final. No es como ser libre, hippie, no. Hay que pensar las cosas y por algo estamos Sí, haciéndolo pues, bien. Obvio. Pero nada es... Es la mezcla. Nada Claro. está escrito en piedra, si al final. Oye, vamos a aterrizar el viaje, Sí. ¿ya? Porque Vamos. No, vamos que a acá aterrizar el podríamos viaje, estar vamos a chuta. aterrizar el viaje. Ujú. Esta parte es donde ustedes le ofrecen a toda la audiencia su elixir, su colección de lo que le ha dejado este viaje. Cada uno por separado. Si tienen algo en conjunto de lo que yo les voy a preguntar, lo responden en conjunto, si no, cada uno por separado. Ya. Primera pregunta es, ¿cuál es su película de viajes o aventura favorita? Tú primero, Jesús. A mí me gustó mucho yo soy pésima para los nombres, pero la del gallo que se muere en el bus, Into the Wild. Into the Wild. Into the Wild. Sí. Clásico. Clásica de, me tocó mucho. de viajeros. Como que siento que él también se arrancó un rato Claro. y siento que como que la enseñanza que a mí me dejó al final de este viaje, que uno puede buscar el destino más lindo, la playa más linda, cuando eres turista y se entiende porque vais por un periodo, etcétera. Pero a mí esa película me deja lo que yo estoy viviendo un poco, que es que de repente uno no hace el paseo turístico o el trekking que hay que hacer para la foto, que tenéis que hacer, porque conocimos una familia demasiado buena onda que nos invitó a comer arroz con huevo Claro. y te quedaste toda la tarde conversando y ese fue el destino. O sea, en el fondo, como dice él al final, la felicidad no solo es posible si es compartida. Claro. A mí este viaje me ha enseñado que me encanta estar sola, me encanta tener mis espacios, pero que compartir me ha enseñado mucho más que lo que aprendí en la universidad, que lo que aprendí en el colegio.
siento que esa película habla demasiado bien de lo que es una vida viajera y el sentimiento que uno va pasando de echar de menos, de encontrarte contigo mismo, de escucharte, que Claro. muchas veces De no ser, te gusta lo que escucháis. de ser autovalente en Sí, todo. esa película la encuentro muy profunda, muy, muy buena. Yo voy a tener que pedir ayuda para responderte la mía, porque ¿Mm? no me acuerdo el nombre. ¿Viste? Ya, Somos ya. pésimos para A los ver, nombres. no sé, pero a lo No, mejor. pero si no la habéis visto, te la recontra recomiendo. Bueno, a todos los que estén viendo el podcast. Se trata, es un documental, no una película, pero se trata de una familia de 3 niños, o sea, una pareja más 3 niños canadienses, que a 2 de los 3 niños le Blink. encuentran, Blink se llama, que a 2 de los 3 niños le encuentran una condición de salud complicada que es autodegenerativa y en el fondo empiezan a quedar ciegos. Y entonces los papás deciden que antes que sus niños queden ciegos, darles toda la lista de cosas que quieren ver antes de no poder ver más, ¿cachai? Y entonces Véanla, es viajan buenísima. durante años por el mundo, los 5, digamos. Entonces, si un niño, por el fondo, como te dice la Jesús, quizás no quería hacer el trekking más bacán, pero quería andar en camello. Entonces, Tomarse la un lista, jugo en cajita arriba de un camello. decía. tomarse un jugo en cajita Eso de un decía el niño camello. de 3 años. Y se dieron la vuelta por el mundo, y esto es real, es una familia que existe. En el fondo, después del documental... Blink se llama. Blink. Como ciego en inglés, Blink, ¿no? Sí. sí. Bueno, una de las partes viajan en una Gorbachev. Entonces, Por eso la nosotros vimos en la la portada. carátula está la En la Gorbachev y portada. ellos arriba del techo. Entonces Bueno, dijimos, ya. tenemos que conocer los tipos. Pero en el fondo, el fondo y el trasfondo de esa película es fuertísimo. Y habla un poco de esto mismo que estábamos hablando antes. En el fondo, tenéis que hacer algo, tenéis que ocuparte y no preocuparte. O sea, en el fondo hay que salir a hacer las cosas, no hay que quedarse en el sillón de la preocupación, en el sillón de los míos. Hay que salir a hacer Claro, y algo. no solo para y viajar, hacerte cargo. para todo. Sí. Estoy complicado con mi Sí. pega. El otro día escuché a mi hermana, me decía, no, es que mi pega. ¿Y qué estáis haciendo? Te estáis quejando nomás, pero no, Claro, ¿hay tirado claro. currículum? Claro. Claro. No, es que el viajero es más práctico. Claro, Es más ¿viste? práctico. 2 cuadras más allá sacar Sí. el problema. Sí, pero es así, en el fondo te termina dándote un mensaje que va mucho más allá de la enfermedad, de la condición de ellos, sino que es que en el fondo juégatelo, porque todos vamos a quedar ciegos en algún minuto de la vida, Ah, ¿cachai? no, mami. Heavy. Entonces tenéis que vivir Ya, esa experiencia. buena película, buena recomendación. Vamos por la otra. Esta pueden responderla en conjunto, Ujú. una cada uno y después una en conjunto. Ujú. ¿Qué canción ponen la primera cuando se suena la Gorbachev? Van a un viaje, pero la primera canción, la que parte el viaje, ¿cuál suena? Tenemos una lista, pero tenemos una canción que no... Sí, que sí, no... hay una. Ah, ya a esta le gustan los Sí, dos. Ya, a sí. ver no, cuál y es. que Sí. uno que es de un amigo uruguayo que la compuso él, la toca él, todo él. ¿Ya? Se llama Lejos de Acá, de 2 guitarras, de Fede Piris, Federico Piris. que habla un poco como... 2 guitarras de Federico Piris. Federico Piris es un cantautor uruguayo que es parte de una dupla que se llama 2 Guitarras, que ellos son los tipos que más conciertos hacen en vivo, tocan 400 veces al año. Son una locura. Tocan en bares, en discotecas, en conciertos, en cumpleaños, en todos lados. Pero él, como solista también, tiene composiciones que son muy bonitas. Es un poco como rock argentino, sí, medio folk. Es medio muy choro. murgado de repente. Sí. Lejos de acá se llama. Lejos de acá se llama. Es un tipo que Dice que la única vía de escape es estar lejos de acá, pero no en otro lugar. Al final, donde estés, si tú estás escapando de algo, ponte tú, da lo mismo donde estés físicamente. Es adentro Claro, lo que cambia. sí. Claro, ¿Cachai? claro. Es muy linda la canción, nos Ya. sentimos recontra representados y él sabe. Bueno, Así que la vamos a usamos. escucharla. Y esta la pueden hacer en conjunto. Es la última pregunta. El legado que van a dejar para los que ven en este podcast. Mira, y la pregunta tiene mucho que ver con la película, que es tu película favorita. Si ustedes tienen que hacer una lista de lugares que una persona tiene que ver antes de morir y solo puede escoger 3. Entonces, uno tú y uno en conjunto. Ya. Que tú decís esta ¿Cachipún? persona se va a morir y tiene que ver 3 cosas nomás del mundo, de lo que ustedes conocen, obviamente, sin ¿Destino? pensar en plata, sin ¿Destino estás hablando? Sí, lugares donde una persona tiene que estar ahí, conocer. Ya, Tatán es mucho más viajero que yo, así que Cachipún, ¿qué parte? Ya cachamos. Cachipún. Gané. Siempre me hace lo mismo y me confundo. Ya. ¿Ya? A mí el lugar que más me ha gustado el viaje por lejos, yo recomendaría a alguien ir, no por el destino, que es precioso, pero más que eso porque tiene reflexión, tiene una cuestión mística importante, es el Monte Roraima. El Tepuy Roraima en la Gran Sabana ¿Qué en iba a decir Venezuela. yo? ¿Venezuela? Es un lugar al que tenéis que llegar caminando 7 días, Ah, con caray. nada. O sea, solo podéis ir con personas que son de ahí, como parte del pueblo originario. Ahí, Los que son pemones, los que son pemones. sus originarios. Y los tepuy son cerros estos que son cortados planos arriba. Ya. Entonces tiene una pequeña pasarela, pero llegáis a un lugar donde hay microclima, hay animales que solo están ahí. Hay una Los- rana que camina, no Los salta. estudios de ¿cómo se dice? Geología. Tienen la mayor data en el mundo, son de allá arriba. O sea, en el fondo dicen que el mundo nació ahí, ¿cachai? Es un lugar me recontra místico. Son los cerros planos como de la película Up. Ya, Sí, lindo. es un lugar recontra místico y además
tiene unas vistas que son, te juro, te invita, nosotros llorábamos arriba, o sea, y no tenemos todo este tema como de Venezuela tan dentro de nosotros y todo, pero ya estar ahí te hace pensar en la vida, en lo agradecido que uno tiene que ser por las cosas que ha vivido. Bueno, O sea, top 1, al tiro. todo bueno. Jesús. En el mismo Parque Nacional, que es el Parque Nacional La Gran Sabana. La Gran Sabana en Canaima, pero en otra parte, porque es muy grande, está el Salto Ángel. Que el salto en sí es la cascada más larga del mundo, tiene casi 1 kilómetro. Y la cascada es preciosa y todo, pero a mí la experiencia de antes, en el fondo uno llega en una curiara, tenéis que navegar por los ríos, y son ríos que tienen tanta... tienen tanino, como tanto mineral, que el agua es roja. Vaya alrededor de primero naturaleza como verde, así como verde clarito, verde pistacho, no sé cómo decirlo, y aparecen todos estos tepuy, todos estos cerros planos de arriba, y tú no puedes creer Inimaginable, ¿no? lo Estoy que tratando de tus imaginarme. ojos ven. Son 8 horas en Curiara, nos toca a nosotros, súper cansador, pero te juro que para mí ese trayecto, más que el llegar a ver el destino final, por eso te digo como que es el momento. Camino, Bueno, y Para mí, Salto Ángel es la cascada un más alta del espectáculo. mundo, tiene 1 kilómetro de caída. Sí. Es una locura, Sí. es una locura. Es muy, muy, muy lindo. Y ahora elijan uno en conjunto. El Espera. último. Obviamente, mira, nosotros tenemos un archivo, nosotros tenemos un rollo con el número 32, lo usamos en todos lados, lo tengo en el anillo, los dos anotados, 32. las camisetas de fútbol, todo el 32. Entonces tenemos una lista de los 32 imperdibles de nuestro continente. Ya. La lista la puedo dejar para Ya, compartirla bueno. con quienes nos vean. También hay que hacer la salvedad de que no hemos viajado por Chile. Y Ya. Chile tiene lugares que son Ah, ya. paraísos. No, pero de lo que ustedes conozcan. No conocemos las Torres del Paine. No te estoy conocemos disculpando la antes. Patagonia. Bueno, De tengo los que lugares decirlo que conoces. porque soy Dame el chileno, tercero. Soy chileno, quiero que nadie no dijo algo de Chile. Ah, ya, bueno. Viene Chile ahora, Ya. que es lo que vamos a hacer después, Ya, vale. pero ¿Cómo se llama el lugar que se ría? No, mentira, a lo mejor. te propongo que tú decías. Yo te digo 2 y tú lo decís. Ya, Ya, tenemos... Ah, ¿te lo decís? Sí, pues. Digan uno no. Po. ya. Ya. ¿Cuál? Lençóis Maranhenses. ¿Dónde está eso? Norte de Brasil. Uno llega desde Barreirinhas, te subí en unos jeep 4x4 como arriba y partí a unas dunas, a un desierto de dunas, pero infinito, que en la época de lluvia, con el viento, se empiezan a hacer como espacios en las dunas, y en la época de lluvia estas lengüetas se llenan de agua. O sea, las dunas se inundan. Entonces, la parte hay baja de las parte dunas con agua, parte con duna, y tú veis como si fueran es unas loco. cebras, es un pelaje de cebra. Es loco. Y- Son mini lagunas, no mini, son gigantes las lagunas, pero en un universo, es un horizonte infinito de desierto y son lagunas de agua dulce Sí. que tú te puedes bañar. Y es tan paraíso, increíble un que lugar los loco. pájaros que se alimentan onda de los microorganismos Ya. y pececitos del mar llevan en su boca, en su pico, huevos de lo que ellos se alimentan, los ponen en esta laguna, entonces en la laguna hasta hay pececitos. Es loco, de agua dulce, loco. ¿cachai? La puesta de sol ahí es una cosa. Las dunas, Es un el sol espectáculo. rojo, Y ahí teniendo tenemos- todas las lengüetas estas de agua. Naranjo es de los lugares más lindos que hemos visto. Ahí tenemos el top 3. Sí. Obviamente está Iguazú también. No hay varios millones, lugares. pero Son así 3 como chiquillos. que te quedaron marcados. Pero son Bueno, 3 nombrar lugares todos que no, Sudamérica, si yo los sí, conozco, que nos ahora quedaron de súper eso. marcados. Hay lugares muy lindos. Tres ya. Hay lugares muy Bueno, queridos, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias por venir, por compartir su historia, sus top, sus películas. Eso es más como para que quede para la audiencia, para que se motiven igual y encuentren fuentes de inspiración para hacer sus propios viajes también. No necesariamente los viajes son moverse físicamente de un lugar a otro, sino que sabemos que ya es una metáfora de la vida, ¿no es cierto? Así que para mí es un honor tenerlo aquí en Y larga vida este podcast. larga vida a viaje de ida. O esperemos que sea un viaje de ida. Muchas gracias, Alicia, por la invitación y la verdad que, obviamente felices de venir en la oportunidad. apoyar en todo lo que podamos. Eso. Si vamos avanzando, habrá más que contar y feliz de contarlo. Muchas gracias por este espacio y por la buena onda. Bueno, a todos los que nos vieron, muchas gracias por disfrutar la conversación. Estuvo increíble el capítulo de hoy. No se pierdan el que viene porque cada invitado se va poniendo mejor y mejor y mejor, y historias y viajes y inspiración, así que los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, no se pierdan el siguiente capítulo que seguramente tendrá otro explorador, otro viajero y así. Así que nos vemos en el nuevo capítulo de Viaje de Ida. Gracias. Aplausos espontáneos.